Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles. Vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de Job. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos: Padre amado, danos el don prometido del Espíritu Santo. Envíalo a través de Jesús para que abra nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro espíritu al poder de la Santa Palabra. Prepáranos con los carismas, con los dones, para poder construir el reino de Dios que tú nos has mandado. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy continuamos, como dijimos, con este capítulo 40 del libro de Job. A ver ya la respuesta de Dios a Job. Y vamos a ver también hoy qué tiene que aportar Job a todo esto. Como siempre les digo, este es un libro que está expresando la idea central del mal en el mundo, por qué le ocurre lo bueno, en forma dialogada, con preguntas retóricas para que Job pueda en este momento recapacitar sobre lo que dijo. Vamos a ver del 1 al 2 y dice así: el Señor interpeló a Job diciendo: ¿querrás disputar todavía el censor con el Omnipotente? El que critica a Dios, ¿querrá replicar? Tú bien podrías venir muy bien a cada uno de nosotros esta pregunta. Esto continuó el desafío del Señor a Job, donde Dios responde al corazón de Job sin responder específicamente a las demandas que este hombre tenía en contra de él. Él lo está haciendo, como dijimos, razonar sobre lo insensato que es para el hombre limitado enfrentarse y preguntarle al Dios que no tiene límite, que es infinito. Ahora llegó, pudiéramos decir, un tiempo de compañerismo entre Dios y Job, esta consolación del Señor que viene después de los grandes males. Job, hablando de lo que él sentía que era su gran agonía en ese momento, porque Job más que nada se quejaba de la agonía que estaba pasando, que se sentía que Dios estaba ausente porque no intervenía. Que durante todos estos diálogos hemos visto que Dios quiere hablar con Dios, quiere tener un intercesor por lo menos ante Dios. Sin embargo, después que el Señor se le aparece a Job en medio del torbellino con su amor, con su gloria, ahora Job se siente mal con la exigencia de él que tenía, nada más y nada menos contender con Dios. Muy correctamente Job, que es un hombre sensato, entendió que contender con el Omnipotente, el que todo lo puede, y mucho menos corregirlo o reprenderlo, es una insensatez de parte del hombre. Podríamos decir que Job y Dios pasaron un tiempo bueno juntos en estos capítulos. Dios le enseña a Job todo acerca de su grandeza, usando el mundo como salón de clases. Es muy pedagógico. Sin embargo, en todo, Dios siguió siendo Dios y Job siguió siendo hombre. Ahora el versículo 3 al 5, que dice así: entonces Job respondió al Señor diciendo: he hablado con ligereza. ¿Qué podría replicar? Me taparé la boca con la mano. He hablado una vez y no responderé de nuevo, 2 veces y no añadiré más. Job había orado a menudo durante el diálogo con sus tales amigos, pero él fue el único de los 5 que intervinieron en esos diálogos que habló con Dios. Los otros no hablaron con Dios. Sin embargo, ahora Job hablaba después de una gran revelación que hizo Dios de sí mismo.
y ahora Job tiene un tono muy diferente al que tuvo anteriormente. El tono diferente no se debió a la circunstancia de que Job hubiera cambiado sustancialmente, que hubiera cambiado su ser, que hubiera cambiado su entorno. Todavía estaba en la miseria, todavía lo había perdido prácticamente todo. ¿Y por qué cambia el tono? El tono cambia porque si antes sentía que Dios lo había abandonado, ahora él sentía que Dios estaba con él, estaba junto a él. Una gran diferencia. Job también habló con un tono totalmente diferente al que él tenía con sus compañeros, con los amigos que lo visitaron. Pudiéramos decir que ahora era el turno de Job de hablar de nuevo. Pero a gran diferencia vamos a ver que ahora Job no va a hacer largos discursos, no va a tener más ira. Él había aprendido que no se podía desafiar al Creador. Job había deseado grandemente, y lo hemos visto sobre todo en el capítulo 31, del 35 al 37, con gran pasión había exigido ser llevado delante de la presencia de Dios para discutir. Ahora, después que Dios se revela y se restaura este sentido de relación de Job con el Señor, Job sintió su propia posición relativa ante Dios y que él no podía responderle. Dios es un Dios de restauración. Siempre se lo he dicho a través de todos los capítulos. El Señor es un Dios que restaura continuamente. Si muchas veces no sentimos esa restauración, es porque estamos entretenidos en otras cosas, queridos hermanos. Empezando por mí, se lo digo con honestidad. Pero el Señor no es destructor, el Señor es restaurador. Y si destruye, es para restaurar mejor todavía. Todos, absolutamente todos, ustedes y yo, tenemos que ver muchas veces nuestra ligereza delante de Dios. Ciertamente, si alguien tenía derecho a decir que no era un hombre vil, era Job. Job era un hombre prácticamente santo. El mismo testimonio de Dios nos lo dice cuando él exclama que Job es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ojalá pudiera decir eso de cada uno de nosotros. Sin embargo, encontramos incluso ante este gran santo, podemos decir con seguridad, lo dijo el Señor, que este hombre, este personaje, un personaje santo. Cuando este hombre tan cuasi perfecto pudo recibir, diríamos, la luz de Dios y reconocerse él ante Dios, decir, soy una persona vil. Y no lo dice por hipocresía, lo dice porque se compara con la grandeza del Creador. Esa frase que dice soy vil implica que Job está asombrado. El descubrimiento que ha tenido es inesperado. Hay momentos en la vida tuya, en la vida mía, en la vida del pueblo de Dios, cuando aprendemos por la experiencia delante de Dios nuestra vileza, nuestra nada. Por eso vemos que todos los argumentos de Elifaz, de Bildad, de Zofar, de Eliú, no pudieron en absoluto traer a Job al lugar que lo ha tenido una simple presencia de Dios. Solo esta revelación de Dios pudo poner a Job en su lugar, en el lugar justo delante de Dios. A pesar de toda la santidad, Job hizo declaraciones fuertes y declaraciones a veces escandalosas cuando sintió en su interior que Dios lo había abandonado. Ahora, con el sentido de la presencia, de la compañía de Dios, él siendo restaurado, Job podía ver mejor cuál es su lugar. Solamente podemos ver, cuando estamos restaurados por el Señor, podemos ver cuál es nuestro lugar apropiado delante de Dios. Por supuesto, a pesar de ser un libro sapiensal,
Es importante recordar que Dios nunca abandonó a Job, que aunque el Señor le retiró el sentido de su presencia, y esto fue la causa profunda de la miseria de Job. Y esto hoy en día sucede, se le llama muchas veces atravesar un desierto, se le llama una noche oscura, como decía San Juan de la Cruz, cuando uno busca a Dios y no lo encuentra. Pero yo le decía otro día a una hermana religiosa que cuando estamos cruzando este desierto, no es que Dios se haya apartado de nosotros, es una experiencia de nosotros de no sentir a Dios. Y que los desiertos siempre son para crecer. Y yo le decía sobre todo lo que he dicho en el retiro que dimos sobre el desierto espiritual, que la única forma de salir del desierto es caminar. El que se queda parado en un desierto se muere. El que se queda parado en un desierto espiritual se hunde y se muere espiritualmente también. O sea que en un desierto solo podemos caminar y caminar y caminar hacia adelante. Gracias a Dios nosotros sabemos cuál es el camino para no perdernos en el desierto. El Job de pie, pudiéramos decir, en el medio del universo, siendo consciente de la grandeza, de la majestad, del poder, de la sabiduría del Dios que se le ha revelado, lo reconoció: soy poco, soy poca cosa. Él de pie en la presencia de Dios se sintió así. ¿Cómo nos sentiremos nosotros escuchando a Jesús? ¿Cómo nos sentiremos nosotros delante del sagrario cuando está realmente la presencia de Dios de forma viva, de forma eficaz, cuando cumples en esta realidad tremenda que es la Eucaristía? Cumple esas palabras: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Ese Job que se tapa la boca. Job ahora está avergonzado por la forma de que habló con Dios. Él usaría la mano para taparse la boca y para no volver a hablar jamás en su vida. Yo creo que uno de los gestos más respetuosos de todos, y es poco común, es el que tiene Job: taparnos la boca. Muchas veces nosotros deberíamos taparnos la boca en la presencia de oír. Inclusive tú te puedes postrar en el piso y seguir lloriqueando y seguir quejándote y seguir diciendo cosas. Pero cuando tú cedes a la lengua, tú cedes a todo. Por eso muchas veces, más que postrarnos, que no está mal postrarnos, es una forma de entregarte ante el Señor, pero un postrado la lengua puede estar activa. Por eso muchas veces antes de postrarnos, mejor sería que antes de tirarlo en el piso, nos tapáramos la boca y dejáramos al Señor hablar para nosotros poder oír. Bueno, versículos 6 y 7, y dice así: pero el Señor respondió a Job desde el torbellino diciendo: cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Dios todavía está frente a Job en el medio del torbellino, en el medio de la tormenta, esta tormenta desatada, esta tormenta fuerte. Y todavía el Señor no se había transformado en una presencia más suave, más gentil. El torbellino fue renovado cuando Dios renovó su cargo sobre Job, cuando a quien él tenía la intención de abajarlo en su ego más todavía, para que llegara este momento. Pudiéramos decir de cierta forma que tenía que apaciguarlo interiormente, tenía que calmarlo. Por eso utiliza ahora la misma frase que comenzó este encuentro con Dios en Job 38:3. Dios le indicó a Job que aún no había terminado. Había más para mostrarle a Job y enseñarle desde la creación. Por eso de cierta forma le dice: coge fuerza, porque vamos a tener un segundo encuentro tú y yo. Vamos a ver este encuentro en versículo 8 al 14. Y dice así: ¿y que vas a anular mi derecho? ¿Vas a condenarme para quedar tú justificado? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Puedes tronar con una voz como la suya? Rodéate de esplendor y de grandeza, vístete de gloria y majestad. Derrama la explosión de tu cólera
Mira al arrogante y humillado, mira al soberbio y derríbalo, y aplasta a los malvados en su sitio, húndelos juntos en el polvo, enciérralos en la caverna. Entonces yo también te alabaré, porque tu diestra te ha dado la victoria. A lo largo de este cuestionamiento de Dios por parte de Job, se podría decir que Job parecía más preocupado por la defensa de su integridad, por defenderse él, que defender a Dios, a quien acusaba en cierta forma de sus desgracias. Y esto es natural que suceda cuando algo semejante a lo que le pasa a él pues ocurre, pero no es, querido hermano, no es bueno. Pudiéramos decir que Job cayó en la trampa de pensar que debido a que no se podía entender a Dios, quizás hubiera la posibilidad de que Dios no fuera justo. Sin embargo, en esta sección que vemos más amplia de la revelación de Dios de sí mismo para Job, Dios ha demostrado que hay muchísimas cosas que Job no sabe y que por lo tanto Job no era un juez adecuado para poner en entredicho a Dios. Y ahora comienza una serie de preguntas retóricas de nuevo para hacer pensar a nuestro amigo Job. Le recuerda a Job que si él tiene un brazo como el de Job, le recordó que había una gran distancia entre los dos. Si se había restaurado el sentido de compañerismo entre Dios y Job, si Job había sido restaurado, no significaba que Dios y Job estuvieran al mismo nivel. Todavía existía la distancia que hay entre Dios y el hombre. Pero eso yo encuentro tan ridículo, tan falto de respeto, cuando las personas hacen expresiones sobre Jesús, como de esta forma: no, Chucho y yo somos amigos. Jesús nos llamó a nuestros amigos, pero ¿quién más amigo de Jesús que la Magdalena? Y después de resucitado le dijo: no me toques. Ya nuestra relación no es como era antes. Somos amigos, pero nunca te olvides que yo soy Dios. Y a través de mí vienes al Padre. Y a través de mí recibes al Espíritu Santo. Dios desafió a Job a hacer cosas que solo Dios puede hacer. Por eso le hace estas preguntas retóricas. Cuando Job reconoció su incapacidad, cuando se dio cuenta lo diferente que eran los dos, le recordó cuál era realmente su lugar frente a Dios. Dios le dijo: tú puedes hacer todas estas cosas y más que yo hago. Con esto Dios trajo el punto, podríamos decir, central a Job. Cómo solo Dios podía hacer las cosas, nadie más. Tampoco Job ni siquiera podía salvarse a sí mismo con su propia diestra, como Dios lo va a hacer con nosotros, con su diestra Jesucristo, su Hijo único. En otras palabras, el Señor se lo dice a Job: la salvación pertenece a Él. Ningún hombre puede salvarse Él, ni puede salvar su propia alma por las cosas que nosotros hacemos, sino porque Él dio el paso primero y se abajó a nosotros y nos redimió haciéndose uno, igual a nosotros, menos en el pecado. Estos versículos se presentan como un desafío agresivo para Job, pero está dicho de forma amorosa para sacudir el espíritu de Job y se dé cuenta que Dios es único. Vamos a ver el 15 al 24 y dice así: mira Behemoth, al que no he creado como ti. Se alimenta de hierba como un buey. Mira, su fuerza está en sus lomos, el vigor en los músculos de su vientre. Alza la cola como un cedro, con los nervios de sus músculos bien entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus costillas como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios. Su hacedor le proporcionó la espada, y los montes le ofrecen su tributo con los animales salvajes que ahí retrozan. Bajo loto silvestre se recuesta en escondrijo de cañas y marismas.
Los lotos le recubren con su sombra, le rodean los sauces del torrente. Si le embiste una riada, no se inquieta. Está impasible, aunque las olas le lleguen a la boca. ¿Quién podrá sujetarlo por los ojos o taladrar su nariz con un arpón? Aquí aparece el estudio de una de las maravillas de la creación, de estos que eran animales fuertes. Y el Señor le va a dar un vistazo a dos criaturas fuertes. La primera es Hector Behemoth. Se ha debatido hasta la intensidad qué será este animal llamado Behemoth. La mayoría piensa que Dios tiene en mente una de las criaturas más grandes y más fuertes y peligrosas del mundo, el hipopótamo. Dice que come hierba como un buey, su vigor está en los músculos del vientre. O sea, Dios parece regocijarse en su propia creación, mientras describe la maravilla de este gran animal que es famoso por su fuerza, por el tamaño, por el apetito que tiene. La imagen, hermanos, es clarísima. Si no puede contender, si Job no puede contender con estas criaturas, si no le pueden hacer como un buey que le ponen un aro en la nariz, ¿cómo va a pensar que él en algún momento va a poder contender con Dios? Con esto terminamos por hoy este capítulo, porque vamos a dejar la segunda bestia de que nos habla el profeta Leviatán. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Ya son los dos últimos capítulos del libro de Job. Y vamos a hablar un poco de esta bestia que se ha utilizado inclusive en sectas modernas como diferentes símbolos. O sea que dejamos aquí para unir esta explicación con el próximo capítulo, y posiblemente también hagamos ya el último de todos los libros, capítulos de este libro, y cerremos con esto ya el profeta Job. Así que la semana que viene pues hablamos de Leviatán. Solamente me queda recordarles que tenemos nuestro próximo viaje a Israel con el padre Javier Olivera Rabasi y con Santiago Alarcón el 7 de noviembre, del 7 al 17 de noviembre, si el Señor lo permite. Si ustedes quieren más información, los invito a entrar a nuestro web peregrinacionessiloe.com, todo junto, peregrinacionessiloe, con dos S en el medio, peregrinacionessiloe.com. Ahí, si ustedes ven el viaje nuestro, con nuestra foto, dan clic, ahí están, si lo desarrollan, están todos los datos que necesitan saber de la peregrinación. En el centro hay unos cintillos que dicen costo, lo que incluye, lo que no incluye, preguntas frecuentes. Y si le quedan dudas me pueden escribir con muchísimo gusto por el email que aparece en nuestra página. Solamente me queda decirles, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre las rocas y les dé su bendición. Amén.